Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. No es cierto que la Suprema Corte de Justicia mexicana haya despenalizado la marihuana en México. Lo que hizo fue declarar como legal el objeto de una asociación que quiere producir cannabis, marihuana, con propósitos de autoconsumo. Estos clubes o asociaciones de consumidores ya existen en otras partes, en otras regiones del mundo, particularmente en Cataluña, pero también en Uruguay, y hay intención de crearlos en Chile. Ahora que México se mueve en esta dirección, vale la pena hacer el análisis comparado con tales experiencias. Para tratar estos temas polémicos, hoy por la noche hemos invitado a Jo Tuckman. Ella trabaja para Vice News. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Para mí no sería deseable, ni estoy en favor de una eventual legalización en el consumo de la marihuana. Pero esta posición tampoco riñe con la aceptación personal y convicción personal que tengo para abrir un debate. Y un debate que científicamente, con argumentos sólidos, nos permite eventualmente arribar a otra posición. That was Mexican President Enrique Peña Nieto pressing for debate on whether marijuana should be legalized in his country. He wants Mexico to have a clear policy before next April. That's when a United Nations meeting on the issue is set to begin. Similar debates are already happening in other countries, including Mexico's neighbor to the north, here in the United States. The renewed push comes just days after Mexico's Supreme Court issued a very narrow ruling letting just 4 people grow and smoke marijuana. Some believe that could eventually lead to the legalization of marijuana altogether. Jo, me da muchísimo gusto tenerte aquí en Los Corresponsales. Bienvenida. Gracias. Tenemos un tema que está generando revuelo ya desde hace varias semanas y es esta decisión que tomó la primera sala de la Suprema Corte Mexicana para concederle el amparo a una asociación que estaba pidiendo permiso para producir cannabis, marihuana, para el autoconsumo. Déjame plantearte qué fue lo que a mí me sorprendió. Hay muchas discusiones sobre la legalización de la marihuana, en realidad no es una sola. Una de ellas tiene que ver con la desproporcionalidad de las penas. Sí, es demasiado oneroso lo que te impone la autoridad por un delito que tendría que ser menor, en todo caso, si es que tiene que ser delito. Por otro lado está el argumento de que la prohibición está generando más violencia y no disminuye el consumo. Y finalmente está una decisión más filosófica, que es la de la libertad de conciencia del individuo, ¿no? Esto que hemos llamado el desarrollo de la personalidad propia. Llama la atención que México le haya entrado por esta última puerta. Sí, es una puerta que era más pequeña. A ver, ¿qué reacción te provoca eso? O sea, me parece fascinante, me parece que es un enfoque original que añade algo al debate global. O sea, porque si al final de cuentas realmente todos nos hacemos daño de muchas maneras y enfocar el discusión sobre realmente tenemos derecho a hacer eso o no, sobre todo, por ejemplo, tenemos sobre la carne, ¿no? Y que causa cáncer, ¿no? O sea, entonces estamos haciendo daño si comemos carne. Entonces hay tantos matices y tantos nebulosos, es tan nebuloso que meter como domesticar de alguna manera el debate sobre marihuana en esa manera me parece muy interesante, me parece muy innovador. La ministra Sánchez Cordero hizo una cosa interesante, ligó este debate al debate de los matrimonios entre personas del mismo sexo, al debate entre quienes se operan justamente para cambiarse el sexo, al debate del aborto. Es decir, a ver, aquí hay una serie de decisiones que ha venido tomando la Corte para fortalecer la libertad, ese espacio donde el Estado no debe entrar. Yo no tengo noción de que ese argumento haya sido puesto en otro lado. Quizá en Holanda un poco podría reconocerlo, decía hace un momento en Cataluña, pero no me parece el debate principal, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿o estoy equivocado? Pues no lo sé, pero lo que sí es claro que en México, en parte el debate se ha ido ahí como a niveles filosóficos, en parte porque no hay un debate hasta ahora
a nivel de la sociedad en general. O sea, en la mayoría de los lugares donde se ha llevado a una legalización o una liberalización de las reglas sobre las drogas, es porque como hay un debate, hay una presión social que exigen a los políticos, que exigen a los cortes hacer cambios. Y en México es como que al revés, no hay ese debate. Y sin no hay embargo, esa Smart presión. pertenece a una red de organizaciones que han estado empujando el asunto. Claro, pero 80% de la población mexicana, o 77% según el último encuesta de Parametría, están en contra de la legalización. ¿Qué tan activamente en contra? No lo sé, pero que no lo apoyan. O sea, no hay una ola de opinión como podría haber en California o podría haber en Colorado. No hay como estos años de debate ¿Te da la fervente. sensación de que los jueces, las autoridades están 6 pasos adelante de lo que la propia sociedad está? No, los activistas han encontrado estrategias muy innovadoras en la cual han podido aprovechar de ciertas cosas que les gustan a los jueces, como debatir filosóficamente sobre derechos en una Corte Suprema. Yo creo que los activistas han sido muy innovadores, tanto en ese tema como en el tema de matrimonios del mismo sexo, en el tema también de aborto. Yo creo que han explorado estas líneas porque otras líneas han sido cortados. Y yo creo que uno de los efectos más importantes, o sea, eso no es la legalización de la marihuana en México, ¿no? Se va a tardar mucho hasta que haya jurisprudencia, hasta no sé qué, pero yo creo que sí, lo que sí hizo es abrir el debate. ¿Estás diciendo que tú miras a la sociedad mexicana como mayoritariamente conservadora en estos temas y a los jueces como una porción liberal que va liderando las cosas? No tanto, no. Estoy diciendo que los activistas encontraron estrategias en la cual supieron ¿Arrinconar, pues? no, más bien como apelar a ciertos temas que a los jueces de Cortes Supremas les gustan, ¿no? O sea, que son como debatir sobre derechos de personas, o sea, como desproporcionalidad. O sea, encontraron estrategias a los cuales estos 4 magistrados respondieron. O sea, todos dicen que si hubiera ido al Pleno, no hubieran sido aprobados. A ver, esto puede acabar en Pleno. Sí, bueno, entonces, ya, el Pleno todos dicen ¿qué que no pasa se si aprueba? en el Pleno no se aprueba y traes un 70% en contra de que se liberalice o se legalice? ¿No será esto una batalla pírrica y vas a tener a la voz conservadora colocando la ficha final en este juego? Sí, puede ser, pero lo que sí, repito, lo que sí creo que sí, independientemente de lo que es el resultado a mediano plazo legal, lo que sí creo que sí provocó, este caso y también el caso de Grace, que también está llevado por la misma organización, es abrir un debate. O sea, Peña Nieto había dicho varias veces que hay que abrir un debate, pero nunca habías tenido la sensación de que tenía ahora intención. es inevitable, va a haber y ahorita, debate. No sé, sus comentarios Ahora, cuando yo lo agarraron. No tengo muy en claro qué quiere decir el presidente cuando dice que iba a abrir un debate. ¿Es un debate entre los mexicanos o es un debate con los estadounidenses? Porque tenemos una relación de coexistencia complicada, déjame plantearlo así. Y en Estados Unidos ha habido una ola, en California, en Colorado, pro liberalización. Y esa ola nos podría estar ya inundando a nosotros y trabajar en consecuencia. Pero también tienes olas muy conservadoras en Estados Unidos que conectarían con el ala conservadora en México. A ver, vamos a volver más compleja la dinámica. La relación con Estados Unidos a propósito de este tema. El Capitolio, la Casa Blanca. Yo creo que es un tema muy complicado dentro de una relación muy complicada con muchos vertientes y cómo se terminan empujando en qué dirección, no lo sabría decirlo, pero lo que sí creo es que la marihuana en sí es cada vez un tema menos importante para la DEA, un tema menos importante para la estrategia anti-crimen organizado, los decomisos también, o sea, en la práctica, o sea, aunque México sigue siendo un productor muy grande de marihuana, o sea, los decomisos en la frontera han bajado en los últimos años muy dramáticamente. Subraya lo que estás diciendo. De golpe, la producción de amapola en México es un tema con la DEA. Muy serio. Y hemos visto un reforzamiento de la estrategia para combatir trasiego y cultivo de amapola. Y al mismo tiempo, en la idea de freeze the target, ¿no? Determine el objetivo que vale la pena o el que vas a pelear, la marihuana se volvió un asunto de segunda. Casi como
Bueno, aquí se consume whisky, marihuana. ¿Por qué Pero yo los voy creo a que eso perseguir? también es cuestión de mercado, pues, o sea, digamos, no solamente es que se prioriza el tema de heroína, en parte porque ha subido mucho el mercado de la demanda y ha subido también al mismo tiempo de la producción en México. Y el ha daño bajado- de la amapola, de la heroína, y es mucho se más asume grave, mayor. Claro. Esto es Estados Unidos. Ahora ayúdame a ver el resto del mundo. Es decir, Europa, ¿dónde está frente al hash, frente a la marihuana, con respecto a este tipo de decisiones? Lo que quiero entender es si México está a la saga, si está a la moda, justo en el punto medio, o si está a la avanzada con esta discusión desde tu perspectiva. Pues yo creo que de alguna manera está la saga, en el sentido de que la gran mayoría sigue siendo, por lo menos teóricamente, en contra de la legalización. Hablas de la población mexicana. De la población mexicana, o sea, sí, suponiendo que creemos a las encuestas. Yo creo que eso lo pone, digamos, si quieres, atrasado, porque yo creo que estos niveles de aprobación, de desaprobación, eran en Estados Unidos en los años 70, algo así. O sea, como que sí, el comparativo El estamos consumo muy- de marihuana en Estados Unidos es más generalizado que en México. mucho más. Pero yo creo que parte de estos debates sobre libertades personales, parte de estos debates un poco más teóricas, quizá le podría poner a México en la Es decir, que me vanguardia. llamó la atención ver a los políticos que les preguntaban, oiga, ¿y usted está de acuerdo? Y decía, pues yo respeto la ley. Oiga, ¿ya ha fumado? No, fumaría, no, excepto uno, el diputado Belauzarán. Sí tiene una cosa interesante de ver ya a un representante popular que dice, yo sí fumo y sí fumaré. ¿Qué reacción social, cultural te produce una declaración de ese tipo? Pues en México sí es interesante porque es nuevo, ¿no? O sea, y falta ver cuando un diputado sale y dice yo soy gay, o sea, un diputado federal. O sea, como falta muchos pasos en esta... Un Bill en Clinton este- mexicano que dice, la probé pero no aspiré, ¿te acuerdas? Exacto, sí, exacto. Pero yo creo que sí, de alguna manera también este debate en la Corte Suprema subió la cortina en la posición federal. O sea, aunque Peña no habló hasta después de la falla, justo antes de la falla estaba Mondragón hablando bastante fuerte, estaba Escobar diciendo cosas que provocó mucho La Secretaría polémica. de Educación La salió Secretaría como muy de potente. Subsecretaria de Educación. O sea, gente así fijando posición en una manera mucho más clara que se había hecho antes. Y yo creo que eso por lo menos es interesante y yo creo que también podría ser sano. Última pregunta. Parte del miedo de la liberalización es que vayan a establecerse aquí pues mafias que antes no estaban interesadas en el mercado mexicano. O sea, vamos a poner que los rusos o los afganos dicen, miren, en México es legal, vamos a mudarnos a vivir a Ciudad Juárez para venderle a los gringos marihuana. ¿Tú ves ese riesgo? ¿Lo estás viendo? Que agentes extranjeros dedicados al trasiego, a la producción, pues en fin, se muden a México porque esto es legal. Pues no sé por qué se mudaría si es legal, ¿no? O sea, si se hace legalmente. O sea, en parte... Para vender a Estados Unidos donde para sigue vender siendo en ilegal. Estados Unidos, sí, pero la verdad es que el mercado yo creo que sí ha cambiado para siempre con la legalización ahí en ciertos estados en Estados Unidos. O sea, lo que creo que a nivel de comercialización, a nivel de mercado, creo que sí el proyecto de este grupo sí fue muy interesante. El proyecto de los clubes sí es muy interesante porque no incluye la comercialización y de alguna manera así quitas el motivo para pelear. Para hacer negocio. Ahora, en ese tono de libertad, pues la cocaína y la amapola y todo lo demás, pues yo soy responsable de mi cuerpo porque alguien más tendría que decirme Sí, que o sea, consumo y que no. Cuando hablas con los activistas que están promoviendo estas estrategias, ellos como que son muy tímidos, ¿no? Para admitir que realmente, obviamente, es por ahí donde quieren O sea, ir. van a seguir yendo hacia Pero otras drogas. yo creo que están pensando en muchos años ya, no sé, no todavía no. Yo te agradezco mucho tu mirada, tu visión al tema, es refrescante y orienta enormemente escuchar una voz como la tuya. Gracias por acompañarnos aquí en Los Corresponsales. Nos Muchas vemos gracias a ti. la próxima semana aquí en su canal 13, en este espejo para mirar la imagen que México va construyéndose en el extranjero.